Ya. Bueno, profesora, bienvenida a esta reunión, a este espacio, donde la idea es que se analice, digamos, con qué frecuencia se ve reflejada la posición política frente a un tema de interés social en Noticias RCN durante su tiempo de emisión al aire en la franja informativa del mediodía. Entonces, le paso a mi compañera Tatiana para que continúe. Bueno, profe, entonces básicamente como va muy influenciada, muy direccionada la entrevista a lo que es la influencia política que tiene en el medio RCN, las noticias, entonces la primera pregunta más general es, ¿qué opina usted acerca del noticiero del mediodía RCN? Bueno, ¿qué opino del noticiero del mediodía? Yo diría que en sí como de toda la casa de noticias, ¿no? De toda la casa RCN de noticias, y tiene que ver básicamente con una posición política. Por nada le han puesto el apodo RCN Radio Casa Nariño, ¿sí? Se nota, digamos, una marcada posición política frente a la ultraderecha de nuestro país, más exactamente lo que tiene que ver con el Centro Democrático y más exactamente con toda la línea del uribismo, ¿no? Eso no solamente, digamos, se ve la elaboración de sus productos periodísticos audiovisuales, sino que se ve desde la redacción editorial de todo lo que ellos hacen. Listo, profe. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos ahora con, ¿qué cree usted que caracteriza y diferencia al medio RCN de los demás noticieros? Bueno, pues si vamos a hablar, por ejemplo, del mismo tema que tiene que ver con la posición política, por ejemplo, el cubrimiento de diferentes hechos que ocurren en el país, por ejemplo, las recientes protestas que tenían que ver con el paro nacional, ¿sí? Que fue este año, en los meses de marzo, abril, ¿sí? Mayo, un poquito de mayo, ¿sí? Digamos que el cubrimiento se diferenciaba mucho en cuanto a la escogencia de los temas, en cuanto al manejo del lenguaje audiovisual, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver también con la escogencia del encuadre, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por un lado, por ejemplo, los encuadres que mostraba RCN en comparación con otros medios, Caracol un poco más, digamos, un poco más subjetivo, y otros medios, inclusive más pequeños, de menor audiencia, se sentía la diferencia, ¿no? Entonces, los encuadres eran unos encuadres que mostraban una protesta totalmente violenta por parte de los protestantes, ¿sí? Mostraban a, digamos, a una clase social alta y a una clase social de ultraderecha en una posición donde estaban, digamos, favoreciendo el diálogo, favoreciendo, digamos, de alguna manera, digamos, la sana protesta, ¿sí? Pero que por el contrario otros medios nos hicieron dar cuenta de que se estaban manejando inclusive unas figuras paramilitares. Me ubico básicamente en Cali, en Ciudad Jardín, lo que pasó, ¿sí? Y, por ejemplo, desde el lado del tratamiento audiovisual, ¿no? El tratamiento audiovisual, bueno, antes del tratamiento audiovisual me refiero a las fuentes, ¿no? Las fuentes de RCN siempre son oficialistas, siempre son la policía, el ejército, los gobernantes, ciertos gobernantes, ¿no? Obviamente los gobernantes que son de izquierda no tienen ni siquiera derecho a salir en un canal como estos, ¿sí? Por ejemplo, el alcalde de Cali, que ha sido acusado, digamos, denominado como de izquierda, que se ha sentado de pronto a negociar un poco con la primera línea, ha sido rechazado en estos medios, y si lo pasan de manera que lo hagan quedar como el culpable de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, las fuentes siempre son muy oficialistas, y allí me voy para el lenguaje audiovisual, ¿no? Por ejemplo, los ángulos que se manejan ángulos digamos, manejan ángulos contrapicados hacia todo lo que tiene que ver con el director de la policía, con el comandante, yo no sé qué, digamos, los altos funcionarios del ejército y de la policía, el presidente, de manera que les dan cierta grandeza y cierta posición de poder
que aunque la gente no conozca el lenguaje, psicológicamente tiene, digamos, un impacto en el espectador, en las audiencias, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con RCN, ¿sí? A diferencia de otros medios. De pronto, Caracol no estaría como entre los más objetivos, ¿no? También tiene, digamos, una posición no tan marcada como RCN, ¿sí? Pero hay otros medios de comunicación, como fue en el caso de Cali, el Canal 2 y este señor, el periodista, que mostraron siempre la noticia desde otro ángulo. Para mí, también un poco parcializado hacia ese lado, ¿no? Sí, porque también hay que decirlo, ¿no? No era tampoco del todo imparcial porque se fue hacia el otro lado totalmente, ¿no? Pero ahí era donde uno podía hacer la comparación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo siempre he puesto un ejemplo supremamente tácito en este tema del manejo audiovisual de la noticia, y fue cuando se realizó la destitución del alcalde Petro, ¿sí? Cuando el alcalde Petro lo destituyen de su cargo como alcalde, yo estaba viendo la noticia en RCN y Caracol pasaba como entre los dos, y se veía un apoyo no muy significativo, y precisamente tenía una colega que estaba trabajando en Canal Capital, y la llamé y le dije, bueno, ¿ustedes cómo están con este tema de lo de Petro? Pues yo veo allí una protesta, como se dice coloquialmente, hay 4 gatos ahí. Y ella me dijo, 4 gatos, no, Marisol, en la Plaza Bolívar hay más de 3.000 personas. Pásate a Canal Capital. En el momento en que doy clic, no, más bien, pues en el control me paso el canal, claro, el encuadre es totalmente diferente. El encuadre que me muestra es una Plaza de Bolívar llena de gente protestando por la destitución del alcalde. Entonces, ese es el ejemplo claro que yo veo del cubrimiento de 2 tipos de medios, con posiciones políticas obviamente bien definidas. Profesora, ya que mencionas, ahorita hablaste acerca de la audiencia, nos surge como una pregunta, una interrogante, y es que, ¿cuál cree usted entonces que es la función que debe desarrollar un noticiero nacional y, como lo mencionaba anteriormente, con gran audiencia? O sea, ¿cree que RCN sí cumple con esto? Cualquier noticiero nacional, regional, local, digamos que no es tanto el noticiero, es el ejercicio del periodismo el que trae intrínseca una ética, ¿no? Profe, el micro. O es la profesión, es que me entró una llamada, o es la profesión del periodismo, digamos, la que allí tiene un papel importante. Y es que esta profesión se hace para la gente, se debe a la gente, porque es una profesión de informar. Y el primer principio de esto es la verdad. O sea, un periodismo sin verdad realmente ya no es un periodismo. Lo que les he dicho en clase. Una cosa, de todas formas, son los cuentos de hadas que uno ha hecho en clase, ¿sí? Cuando habla de la ética, habla digamos, de la objetividad, de contrastar fuentes, pero lastimosamente el panorama que uno se encuentra, pues en los medios es otro, ¿no? Siempre va a haber una medida de censura, un manejo hegemónico de los medios, y pues digamos que lo que decía ahorita la compañerita, parece ser que los medios, entre más audiencia tienen, entre más poder tienen, pues más marcada su posición económica, política y social. Sí, profe. Continuando, profe, desde su conocimiento nos podría describir el tratamiento periodístico que Noticias RCN le da una nota durante su emisión. Bueno, eso es más o menos lo que hablábamos en las preguntas anteriores. El tratamiento periodístico es totalmente manipulado, ¿sí? Es subjetivo, ¿sí? Y en últimas, esto es el negocio de tener noticieros, ¿no? Yo he dicho siempre, pues, uno no tiene noticiero solamente para vivir de la pauta, porque eso no es así. El noticiero tiene más, o sea, el noticiero realmente es más un negocio político, ¿sí? Un noticiero
se comercializa no solamente con la venta de la pautica Movistar y a Claro y a estas empresas pues que de todas formas pagan millonarias sumas por un comercial de televisión o por una mención comercial o por un clasificado, bueno, como se llame, sino que el noticiero es un negocio, aquí en cualquier parte, donde la rentabilidad se da por las negociaciones que usted hace a nivel político. Entonces, para el caso de aquí de nuestra región Valle del Cauca, el noticiero Noti5 es un noticiero del señor, no me acuerdo el nombre, de apellido Córdoba, que es el dueño de las constructoras Limonar, de todas esas constructoras, ¿sí? Que si bien es cierto que se gastan 1.500 millones de pesos en un año haciendo un noticiero, recibe contratos por más de 7.000 millones de pesos en obras, o digamos, en proyectos de construcción. Entonces, ¿por qué? Porque a través del noticiero te echas al bolsillo al gobernador, a los alcaldes, a los ministros, ¿sí? Y de ahí para allá cantidad de gente. ¿Sí? Entonces, ese es el negocio de un noticiero, no es la pauta. Realmente no es la pauta porque es un medio de comunicación que cuesta muchísimo sostener. Entonces, pues de alguna manera hay que tener una tasa retributiva, ¿no? Esa es la forma como se han manejado los noticieros tristemente en este país. Entonces, ¿a dónde está la apuesta? En los medios de comunicación independientes, ¿sí? Cosas como lo que vemos ahorita, no sé si ustedes los conocen, los Daniels, que se salen de esos medios tradicionales como Semana y todo eso, y dicen, bueno, vamos aquí a armar nuestro propio negocio, ¿sí? Y tienen una credibilidad tan importante y una trayectoria que han construido en años que la gente lo sigue. Y entonces pueda que no tengan las ventas millonarias que puede tener RCN, pero están haciendo un buen periodismo y al mismo tiempo ganan un dinero que de pronto no será lo que gana una gran cadena de noticias, pero les sirve para sustentarse. Entonces, el tratamiento que tiene RCN y muchos medios, digamos que tienen un interés político, es ese, el de tirar hacia esa línea o hacia esa posición política. Profesora, hablando ya de lo que es, bueno, ya nos comentaste que siempre van como tirando o tiende como a atender una postura política. Resulta que durante la emisión de noticias que son como de tipo de interés social a lo largo del programa, en específico, ¿cree usted que, o sea, sí se mantiene una postura política como fuente principal o también se escucha a la comunidad y se le da como esa relevancia que debería tener? Digamos que todo medio de comunicación y por ende también los noticieros tienen algo que se llama un comité editorial, ¿sí? Entonces, digamos que la función del noticiero sí es informar, sí es darle voz, digamos, a la ciudadanía como tal, pero tiene la intervención de un comité editorial que es el que dice hasta qué punto se puede mostrar cierta parte de la noticia o de qué modo, o sea, de pronto lo que yo les decía la otra vez en clase, no necesariamente un noticiero tiene que inventarse algo o inventarse una noticia o dar una información que no es. El simple hecho de ocultar información ya raya pues en la subjetividad, ¿sí? De no mostrar, digamos, en una noticia, bueno, hubo, digamos, un ataque guerrillero, hubo una masacre, ¿sí? Entonces, ¿pero qué le interesa al medio? Mostrar qué. Entonces, ahí es donde el medio se convierte en un medio unifuentista, porque no le interesa mostrar, digamos, a las víctimas para que de pronto no salgan a decir cosas que no convienen, pero sí muestran, por ejemplo, digamos, las fuentes oficiales que dan los datos, cómo fue la masacre y tal, pero ¿qué hay detrás de una masacre de esas? ¿Quién puede ser los autores intelectuales? Pueda que las víctimas sí sepan, pero como no les abren los micrófonos, entonces no necesariamente es que el medio invente cosas, sino que muestra hasta cierta parte de la verdad. ¿Sí? Profe, específicamente, ¿cuáles cree usted que son las variables que hacen que se marque la ideología en el noticiero RCN? El manejo de fuentes es una de las variables más importantes. O sea, casi nunca vemos
el contraste. Esa es una, digamos que de los pecados más grandes del periodismo, unas veces por el manejo editorial que te decía, ¿sí? La hegemonía de los medios, pero por el otro lado también a veces es un tema presupuestal, ¿no? Es un tema de ausencia de recursos, ¿sí? Sí, yo, por ejemplo, les he explicado a ustedes en los cursos de periodismo audiovisual, si un noticiero, por ejemplo, como 90 minutos, ¿sí? Que es más o menos independiente, digámoslo así, no tiene como tan marcado su posición política, tiene un periodista para que en la mañana, no en el día, desde las 7 de la mañana hasta las 11, haga 3 notas, pues ¿qué contraste de fuentes puede hacer un periodista? Por Dios, no hay los recursos. ¿Sí? Primero, no es que los salarios sean pues muy buenos. Fuera de eso, no tienen un suficiente transporte. Entonces, ¿qué es lo que hace el periodista? Se va para las fuentes oficiales, alcaldía, gobernación, policía metropolitana, y allá le ayudan, ¿sí? Le ayudan, pero eso no es lo ideal del periodismo. Entonces, te llamas a jefe de prensa de alcaldía o de gobernación, por favor, me puedes ir haciendo una entrevista al secretario tal. En las oficinas de prensa de la alcaldía y de la gobernación existen los cubos de identificación de los noticieros, y ellos son los que hacen las entrevistas. Entonces, allí cero objetividad. Por ejemplo, la época de los grandes hostigamientos y el conflicto armado con las FARC, yo siempre decía, el periodista que se traslada del conflicto para cubrir, en el momento en que pone un pie en el helicóptero del ejército, pierde la independencia. Pero, digamos, no tienen los recursos, ¿sí? No tener los recursos obliga al periodista a ese tipo de cosas. Entonces, llaman a la policía, a la mayor Sandra de aquí de la metropolitana de Cali, y ella ya cuando los periodistas que cubren orden público van allá, ya le tienen los videos, el boletín, de hecho casi que le tienen la nota hecha, ¿sí? Pero cuando el periodista se enfrenta, por ejemplo, a los victimarios, a entrevistarlos, confronta esas fuentes, nunca, ¿sí? Pero también a veces, como les digo, no es solamente un tema de posición política, sino que también a veces es un tema de ausencia de recursos, falta de recursos para poder, digamos, hacer un periodismo un poco más contrastado. Vale, profe. Desde su perspectiva, teniendo en cuenta los noticieros destacados a nivel nacional, ¿considera usted que emiten las noticias con veracidad? Pues los noticieros nacionales, hasta cierto punto, hasta donde les conviene, como les digo, todo lo marca el comité editorial que tengan, ¿sí? Mire, yo sé que ustedes están muy chiquitas, pero hace muchos años tuve una conversación con Leila Ponce de León, que trabajaba para CMI, y cuando se destapa todo el tema del proceso 8000, los narcocasés que reveló el expresidente Andrés Pastrana sobre el financiamiento de la campaña del presidente Samper, ella me decía, los primeros que tuvimos la información de los narcocasés fue CMI. Y ella me dice, en ese momento eso es una papa caliente. O sea, nosotros somos el noticiero del Partido Liberal, del presidente que en este momentico está posicionado. ¿Cómo hacemos para sacar esa noticia? ¿Sí? Entonces yo les pongo un ejemplo, es como si la universidad tuviera en este momentico un noticiero y sale un escándalo administrativo, financiero, que es la universidad. Nosotros somos los primeros en tener la noticia, pero ¿cómo la sacamos? Si es el noticiero de nuestra casa. Entonces es complejo. Entonces por eso le digo, los noticieros trabajan con la verdad hasta cierto punto, hasta donde les conviene, ¿sí? ¿Y cuáles son, digamos, los factores que podrían, digamos, ponerle barreras a la verdad? Hay muchos factores. Uno, el que hablamos ahorita, el tema como de este tipo de esta conversación, que es la posición política, ¿sí? Y es un compromiso político, básicamente. Compromiso político entre los dueños de un noticiero y los que están en este momento al mando o al poder. Hay compromisos económicos también que son muy importantes.
Los medios de comunicación viven de la pauta en cierta parte, hasta cierta parte. Entonces, es difícil, por ejemplo, saliéndonos del medio audiovisual, alguien del país me decía, nosotros todo lo que tiene que ver con noticias en condominios, en conjuntos cerrados, no sé qué, ellos tienen que coger eso con pinzas, porque uno de sus principales clientes son todas las constructoras. ¿Sí? Si la universidad, por ejemplo, pauta en cierto medio, el medio tiene que saber cómo trata una noticia de estudiantes de la Santiago, de un profesor de la Santiago. Entonces, los compromisos económicos también son muy importantes a la hora de ponerle freno a la verdad en una noticia. Profe, y bueno, ahora muy interesante, ya como para ir finalizando, tenía una pregunta que de hecho también nos surgió en clase, y es, por ejemplo, ya que en muchas regiones del país pasan muchas cosas y la gente de por sí siempre la gente, digamos, un poco mayor, siempre se está informando de lo que ve en el noticiero y se queda con lo que ve en el noticiero. Entonces, ¿cómo puede o cómo se va a afectar la labor del periodista, digamos, ahorita que nosotros nos estamos formando y yo quiero aprender a mostrar una nota desde todas sus aristas, pero llego a trabajar un medio? Entonces, ¿cómo puede ser un periodista para no dejar perder la verdadera función del periodista? Pues la respuesta a eso es pues, el periodismo independiente. Digamos que ahora más que nunca eso es posible por todo el tema de las ventanas digitales que hay, ¿no? Entonces, lo que yo siempre le he dicho a un periodista o a un estudiante en formación es, si usted tiene la super información, ¿sí? Usted hace un periodismo de investigación y tiene la super información, y usted trabaja en un medio de comunicación y su medio lo veta, sencillo, busque quien le pueda difundir eso o hágalo a través de unos canales propios. Pues porque es cierto que uno necesita los trabajos, necesita unos ingresos y ciertos medios no van a estar de acuerdo, pero hoy en día es mucho más fácil que hace 20 años cuando no existía ni el internet, ni las redes sociales, ni los canales, ni las plataformas de streaming, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces uno tenía que, como se dice, quedarse con la información y ya. ¿Sí? Hace unos años, un gobernador aquí en el Valle, le destaparon, como se dice, una olla podrida, por haber citado a unos alcaldes de Cali en plena campaña electoral. ¿Sí? Obviamente era para poder, es más, esa reunión del exgobernador Juan Carlos Abadía con el exministro Arias era básicamente para trabajar todo el tema de la campaña electoral de presidencia. Y pues eso era un acto de corrupción, obviamente. Y el periodista que la sacó, Óscar López, la sacó en Noticias 1. La bomba sale en Noticias 1, que es un noticiero que se ha destacado por ser como lo más verídico, ¿sí? Como, digamos que el periodismo más confiable a nivel nacional puede ser Noticias 1. Pero a mí lo que me extrañaba era que siendo una noticia que se produjo en el Valle del Cauca, que era del gobernador del Valle del Cauca, con los alcaldes del Valle del Cauca, haya salido primero en el noticiero nacional de un periodista que trabajaba de planta en el noticiero 90 minutos. Porque en esa época, Óscar López era periodista de planta de 90 minutos. Entonces yo se lo pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no sale primero en 90 minutos si primero es su noticiero, donde usted trabaja de planta? ¿Por qué sale primero allá? Y básicamente tiene que ver con esto, ¿no? El noticiero queda vetado, porque aunque 90 minutos no depende de la gobernación, el canal sí. El canal es manejado por la gobernación y también estábamos en una temporada donde había que renovar licitación. Entonces 90 minutos sabía que si se metía con el gobernador, lo más posible es que en el tiempo licitatorio para espacios de noticieros le iban a quitar el espacio. Entonces Óscar López dice, me voy para otro medio donde sí me publican, donde sí me van a emitir mi información. Ah, listo, bueno, profe, entonces por ahí sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Bueno, ya niña, casi se cierra igualmente. Bueno, muchas gracias. que estén muy bien.
Vale, profe. Feliz tarde. Muchísimas Lo mismo para gracias, profe, ustedes. que esté muy bien. Gracias por el espacio brindado, profe. Gracias. Con mucho gusto.